Hola, ¿qué tal a todos? Soy Ruth Morales de nuevo desde Cambio de Realidad, presentándote esta teoría de la realidad, percepción y no tiempo. Este es el segundo vídeo, el cual se llama El concepto de evolución. Bueno, hablaré un poquito sobre ello. Y si estás aquí es porque te ha gustado o te ha dicho algo la primera parte, en la que hablaba que la realidad es una interpretación de ella misma y que somos nosotros quienes interpretamos la realidad. El vídeo se llama ¿Existe esta realidad? Bueno, aquí hay mucho de lo que hablar, pero realmente es de una sencillez tal, ahora lo veremos, que no podemos comprenderlo. Así que vaciemos un poco pues ese aprendizaje, ese conocimiento que tenemos, vamos a intentar desaprender para poder dejar hueco a que esta nueva información entre. Hola, vamos a hablar hoy del concepto de evolución, aunque vemos aquí que sigue la pregunta ¿qué es esta realidad? Pues de esto va la teoría de la realidad, de percepción y no tiempo. Y lo llamo la otra ciencia, pues un poco haciendo alusión a que ciencia, lo que nosotros nombramos ciencia, es conocimiento. Pues bueno, pues aquellas personas a las que se sientan más a gusto, digamos, o con una referencia, pues quizás la otra ciencia, pues le vaya a dar pues más apoyo, más soporte para lo que yo voy a contar aquí. Bueno, lo que llamo teoría de la realidad desde percepción y no tiempo es de una sencillez tal que no puede ser entendida fácilmente. Esto es muy importante en la teoría que yo desarrollo, lo que he venido desarrollando desde el 2012, 11, pero el 2012 pues públicamente, puesto que lo complejo es lo que nosotros queremos entender o hacia donde nos sentimos atraídos, en lo complejo. Y esto de una sencillez tal que incluso cuesta el transmitirlo. Por lo tanto, no hay que volverse loco, no hay que indagar en más, sino en lo que se está escuchando y en lo que se está comprendiendo. Bueno, concluimos que la realidad, por tanto, es una interpretación de ella misma, es decir, nosotros interpretamos la realidad. Por lo tanto, la realidad y nosotros somos la misma cosa. La realidad no existiría sin nosotros y nosotros no existimos sin la realidad. Por ahí se dice mucho que si nosotros no estuviéramos aquí, los seres humanos, pues a lo mejor la Tierra seguiría existiendo. Bueno, a lo mejor no, las personas lo aseguran. Es imposible, puesto que hasta la física cuántica dice eso y lo puede demostrar. Nosotros interpretamos la realidad. La realidad no existe sin que haya una interpretación. Esto es muy importante. Esto es muy importante que se entienda. Por lo tanto, no habría Tierra, no habría galaxias si no existen seres humanos. Es lógico también. El concepto de evolución. Esto es muy importante para entender el por qué estamos aquí. Bueno, no es lo mismo decir que la realidad, atención aquí, es una interpretación de ella misma, de la realidad, que decir que la realidad es una imaginación, un sueño, una realidad virtual, esto que está tan de moda, decir que incluso la física, la ciencia lo dice, lo que está de moda en películas, en libros, en ciencia ficción. No es lo mismo, no nos confundamos. ¿Por qué? Porque desde que yo esté creyendo que la realidad es una imaginación de alguien de una mente superior, de un ordenador, o un sueño, o una realidad virtual, estoy dando lugar a que haya una realidad real, que sea parecida a la nuestra o que sea nuestro espejo. Aquí hay muchas implicaciones espirituales, religiosas y implicaciones de evolución. Puesto que fíjense en una cosa, cuando el ser humano habla de Dios, habla de un poder superior, porque hay respuestas que no tenemos aquí. Ya sabemos que Dios, el concepto de Dios,
ha sido, digamos que trasciende, se traduce, por ejemplo, a conciencia, a universo. Al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de algo superior, algo ajeno a nosotros, algo a lo que tenemos que acceder. Incluso se habla del ser original. Yo no estoy negando eso, estoy diciendo que esto es un concepto, es una interpretación de la realidad. Entonces, cuando decimos que la realidad es una imaginación, un sueño o una realidad virtual, aunque lo diga la ciencia, que ha negado a Dios hasta ahora, está queriendo decir que esa realidad real es superior. Por lo tanto, es el concepto de Dios, atañe al concepto de Dios, de ahí viene. Esto es muy importante también. Entonces, nos podemos parar, pensar, porque es así. Es decir, hay que pararse, hay que reflexionar, hay que dejar que esto caiga, que esto entre, porque es demasiado fácil, sobre todo demasiado lógico y de sentido común, como para que no lo veamos, ¿no? La diferencia entre el decir que la realidad es una interpretación de la realidad y que la realidad es una imaginación, un sueño, una realidad virtual de otra realidad real, la diferencia radica en que para que nuestra realidad sea el sueño o imaginación o una realidad virtual, necesitaríamos que hubiera una realidad real. Lo acabo de decir. Esto, la realidad real, ese concepto, nos lleva al concepto de evolución. Lo acabo de decir. Quien tiene las respuestas es esa realidad real. Quien tiene las respuestas es Dios. Quien tiene las respuestas es un ser original, una conciencia superior. Nosotros no tenemos esas respuestas. Estamos viviendo en un espejo, en una realidad virtual, en una, digamos, vamos a decir un sueño, o incluso cuando se habla del desdoblamiento del tiempo, estamos desdoblados. Entonces, eso es otra interpretación de la realidad. ¿Qué es cierto? Pues como todo es cierto, porque lo estamos nombrando. Sin embargo, no deja de ser una interpretación de la realidad. Cuidado aquí, mucho cuidado. Se necesita tener una inteligencia por encima de la media para poder comprender esto. No estoy negando que eso no sea real, estoy afirmando y confirmando que eso es real, pero estoy diciendo que es otra interpretación de la realidad. Se interpreta porque no se ha comprendido lo que yo voy a explicar en esta teoría de la realidad. Y quiero que se comprenda, porque si no, no deja de ser una interpretación de la realidad, otra más. Vale, concepto de evolución. No somos el espejo, ni el sueño, ni la ilusión de otra realidad superior o de una mente superior. Esto es una interpretación más de la realidad que nace del concepto de evolución, lógicamente. El concepto de evolución hace que vayamos de peor a mejor. Si nosotros no tuviéramos ese sentimiento, ese propósito, esa necesidad de mejora, no estaríamos caminando, no estaríamos viviendo, la vida no se desarrollaría, no se investigaría nada, no tendríamos problemas, no tendríamos preguntas. Entonces, gracias a el concepto de evolución, nosotros, la vida es vida, la realidad existe. Entonces, yo sigo interpretando la realidad desde ese concepto de evolución. ¿Y cómo lo interpreto? Desde el espacio, desde el marco, perdón, espacio temporal que me haya tocado vivir con respecto a los marcos espaciotemporales anteriores. Lo vamos a ver en la diapositiva. A mí me ayudan pues a centrarme, a guiarme y los ayuda a ustedes mucho en la diapositiva también a que se pueda entender, ¿no? Visualmente. El concepto de evolución y la creencia de que existe otra realidad real están directamente relacionados, es lo que he dicho antes. El concepto de evolución es la causa de que la experiencia humana se desarrolle. Sin él no habría habido vida ni realidad. Vamos a hablar de él. Bueno, vamos a hablar del cerebro humano. Yo me apoyo, por eso digo la otra ciencia, me apoyo en cosas que todos conocemos, ¿no? No es necesario apoyarse en esto, pero lo necesito, creo que ustedes también lo necesitan para que sea más cómodo para mí explicarlo y para ustedes entenderlo. Sabemos todo, bueno, esto sería el cerebro, que funciona como la máquina que interpreta la realidad. Se supone que aquí está todo, ¿no? La maquinaria. La realidad no la interpreta la rodilla. Después veremos que la interpretación se hace por medio de la emoción. Lo veremos no después en este vídeo, ¿no?
en esta parte, sino cuando llegue, en su momento. Pero aquí estaría la maquinaria, la pierna está para caminar y el cerebro pues para que entre, pues esto ya lo sabemos, que entre la, digamos, la realidad misma por los sentidos, por lo que sea, por todos los sentidos. Pero ¿qué es lo que entra? La realidad, lo que estamos viendo, lo que estamos entendiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos imaginando, que al final, repito, para los que ya conocen esta teoría, los que están en el espacio percepción y no tiempo, que todo esto es emocional. No hay nada que no sea emocional, ya lo veremos. Entonces, es el cerebro el que interpreta. Esto significa que todo lo que se ha experimentado en la realidad a nivel colectivo, lo que se experimente, lo que se experimentará, ya está en el cerebro. Es decir, el cerebro está preparado para ello. Ahora veremos para qué y por qué entendemos algunas cosas a nivel colectivo y otras no. Esta es la clave. En cada marco espacio-temporal, esa interpretación es diferente. Digamos que en el siglo XX y siglo XXI, el concepto del avión, de un avión, ya podía entenderse, ya estaba en el cerebro, ya tenía su cajoncito. Sin embargo, en el marco espacio-temporal del siglo XII o el siglo II a.C., según nuestro cómputo, es un marco espacio-temporal, resulta que el cerebro no estaba preparado de esas personas, es un programa, es como un ordenador, no estaba preparado para entender eso. Por lo tanto, si hubiera habido un avión, imaginemos, no se podría ni haber visto, porque no estaba preparado. Pero ¿qué significa? ¿Que estaba en el cerebro? Sí, estaba en el cerebro, pero no estaba como dormido, esperando al marco espacio-temporal posterior para que se pudiera eso interpretar. De aquí también viene que haya personas visionarias, claro, que las hay porque está el cerebro ya preparado. Y entonces captan cosas que todavía no existen, que van a ser posibilidades futuras, que pueden ser o no. Eso sería otra cuestión. Aquí pone, nacemos, es lo que he dicho, en el marco espacio-temporal que nos permite interpretar la experiencia que vamos a vivir. Realmente le voy a dar la vuelta a esta frase, porque no es del todo correcta. Y lo que hay que hacer es corregir de dónde estamos entendiendo. Lo correcto es que el marco espacio-temporal se representa a sí mismo por medio de los seres humanos de ese marco espacio-temporal. Repito, el marco espacio-temporal se representa a sí mismo por medio de las personas que van a vivir en ese marco espacio-temporal, para que pueda ser experimentado. El marco espacio-temporal es una cosa sola, se divide en dos al llegar al manifestarse, al desarrollarse, al experimentarse. Una cosa son los seres humanos y el resto es todo lo que no es ser un ser humano, para que pueda ser interpretado. Aquí hay una clave importante. Continúo. En cada marco espacio-temporal, esa interpretación es diferente, lógicamente. Es como nosotros no pensamos como nuestros abuelos. Los valores cambian, las cosas cambian. Lo que era malo antes puede ser bueno ahora. Lo que no existía antes existe ahora. Pues eso es lo que tenemos que pensar nosotros con respecto al futuro. Que creemos que el futuro es mejor siempre, por eso caminamos hacia el futuro, pero no tiene que ser necesariamente mejor, es un concepto del bien, de evolución. Y sobre todo ahora en estos tiempos, eso lo podemos comprobar, que eso estaría dentro, bueno, dentro de esta teoría, pero un poco fuera, que yo lo trato en el espacio, lo que llamo el espacio comunicación desde el instinto, donde trato todos los temas de la actualidad, desde esta comprensión que tengo desde esta teoría. Pero ahora no cabe. Nacemos en el marco espacio temporal para que este se experimente. Es lo que he dicho antes y lo que he explicado antes. Esto es un avance, aquí pongo avance de lo que vamos a hablar en el futuro, en los futuros vídeos. El espacio y el tiempo son inseparables, no existe el uno sin el otro. Vamos a ver, esta parte es clave. No puede haber espacio sin tiempo y no puede haber tiempo sin espacio. El tiempo necesita el espacio para experimentarse y el espacio no es nada sin tiempo. Yo no puedo recorrer un espacio sin tiempo. Por lo tanto, separarlos es un error.
Nosotros somos el espacio-tiempo que estamos representando. Aquí hay otra clave importante. No existe el uno sin el otro y son inseparables. Es un mismo concepto, no hay que saber de física, hay que usar el sentido común. Expliquemos cómo funciona nuestro cerebro desde la teoría de la realidad, percepción y no tiempo. Bueno, aquí dibujado, pues es un ser humano, el cerebro está situado en la cabeza, como todos sabemos, y aquí lo he puesto, ¿no? El cerebro solo capta la línea recta del pasado al futuro, porque está preparado para que vivamos del pasado al futuro. Es para lo que estamos preparados. Es que lo repito, el marco espacio-temporal es una línea recta del pasado al futuro, en movimiento, que es lo que nosotros podemos captar y entender. El presente es el tiempo en el que intercambiamos la información del pasado y del futuro. El presente realmente como momento presente no existe, lógicamente, porque hay un movimiento. ¿Cuándo es el momento presente? En este segundo ya se fue. Sin embargo, cuando hablamos del momento presente, es una manera de decir, estate presente. Es una meditación, podríamos decir. Estate presente en donde estás, pero no es un momento presente. Es sencillamente estate atento a lo que estás haciendo. Perfecto, funciona, es perfecto, pero el momento presente no existe. Seguimos. Esta es la línea recta que yo siempre dibujo en las sesiones que hago en el espacio percepción y no tiempo. El pasado ya entendemos que está a la izquierda, puede estar a la derecha, pero bueno, lo pongo a la izquierda, presente y el futuro. Esta línea representa la experiencia. Esto es muy fácil. Toda la línea, el marco espacio-temporal es una experiencia. La realidad es una experiencia física. Solo podemos hacer ese intercambio del pasado y el futuro desde un instinto, concepto de evolución, lo que significa una pregunta-respuesta. Vamos a ver, si yo estoy en el presente y yo me hago una pregunta, ¿desde dónde me la hago? Me la hago desde el pasado. Porque yo tengo una pregunta desde el pasado. ¿Y qué me responde? Me responde el futuro. Un futuro inmediato o un futuro que no voy a vivir. Quiero decir, la respuesta puede estar en otro marco espacio-temporal que aquellos que se hicieron esa pregunta no van a experimentar. De todas formas, hay un concepto que es el presente continuo, porque es el presente que se está moviendo, que ahora no voy a tratarlo porque despistaría. Pero lo que he dicho es lógico. Si nosotros nacemos aquí, en este punto del pasado, está nuestra línea de vida individual, nosotros no nacemos vacíos. Al nacer ya nacemos con la programación del marco espacio temporal que vamos a vivir. Y a medida que vayamos caminando, pues vamos acumulando ese pasado, más el que teníamos. Porque cuando yo nazco aquí hay un pasado. Esto es muy importante para el no tiempo. Vale, continuamos. El cerebro también puede captar, cuidado aquí, el concepto del tiempo circular, pero partiendo siempre de la línea recta. Bueno, el concepto del tiempo circular está muy de moda ahora. El cerebro realmente no es que lo pueda captar, sino que ahora dice un sí, igual que decimos sí a lo de la conciencia superior, a un montón de personas que creen entender el no tiempo, lo que significa el no tiempo, y a muchas otras cosas. Entonces cabe porque está en tendencia. ¿Qué significa? Que el cerebro lo admite, porque colectivamente hablando, ya estaba ahí. Pero realmente nosotros, para poder entender un tiempo circular, tendríamos que entender el no tiempo, por lo tanto no podríamos estar aquí tampoco. Esto es una interpretación. Porque para que haya un tiempo circular, que realmente es lo que más se acerca a una comprensión superior, hay que entender que ese tiempo circular se está haciendo siempre y que no es circular, que es una espiral que se está moviendo, porque siempre se está haciendo según las posibilidades futuras. Sin embargo, nosotros como marco espacio-temporal tenemos un futuro cerrado. Esto es un poco complicado, pero luego bastante fácil de comprender cuando se están dando detalles con tiempo, que es lo que hago yo en el espacio percepción y no tiempo. No hay que entenderlo ahora. Sencillamente sigamos con esto. El cerebro, repito, ahora entiende esto, que es un tiempo circular.
Pero ¿cómo? Es decir, ¿qué me diría a mí una persona que cree entender esto cuando yo dijera, bueno, es que entonces va a haber un momento en el que hay un final, es decir, un futuro que se une al presente, es decir, el principio con el final. Eso significaría que habría un tiempo finito. Y desde el momento que haya un infinito, no existe el tiempo. Desde el momento que hablemos de eternidad, no existe el tiempo como nosotros lo comprendemos. Sin embargo, nosotros como seres humanos, representando, manifestándonos en una realidad física, necesitamos el tiempo. Nosotros somos el espacio y el tiempo. Vale, continúo. De esto se deduce que el concepto del tiempo circular es otra interpretación de la realidad, que cabe en nuestro espacio-tiempo. Porque vete a decir lo del el concepto este del tiempo, del espacio, el marco espacio-temporal a nuestros antepasados. No cabía en sus mentes, no cabía en su cerebro. En cambio, ahora sí, está de moda además. Eso es lo que he querido decir con lo del cerebro. Y está de moda por otras cuestiones que yo explico en comunicación desde el instinto y también explico en, por supuesto, en percepción y no tiempo, en el espacio que tengo para ello, adecuado para ello. Pero lo que nunca podrá captar nuestro cerebro, y cuanto menos la ciencia ni nada de eso, es no tiempo. La ciencia, como la espiritualidad o como cualquier otra corriente, como cualquier cosa, es una interpretación de la realidad. Aquí no hay que ser muy inteligente, sin embargo, abogo a que, por favor, hagamos uso de una inteligencia superior. Es lógico. Estamos interpretando la realidad. Y entonces la realidad nos da la razón porque la estamos interpretando. Y si no te da la razón en tu mismo marco espacio-temporal, te la dará en un futuro, aunque tú estés muerto ya. Que eso es lo que suele ocurrir muchas veces. Entonces, el no tiempo lo dibujo así, por no poner un punto, en color celeste, con esta figura. No tiene ningún significado, todo simbólico, nada, nada de eso. Todo la realidad es una interpretación de la realidad, ni la pirámide, ni el triángulo, ni el rectángulo. Lo he puesto por no poner un punto. Entonces, esto es lo que nunca se podrá entender, captar el cerebro. Y cuanto menos se podrá estudiar eso. El no tiempo está fuera de nuestra realidad, con lo que no cabe en nuestro cerebro. ¿Cómo va a caber en el cerebro algo que no puede ser interpretado? Ahora, que nosotros hagamos interpretaciones, miles, hay un montón de interpretaciones. El no tiempo es lo que conocemos como todo lo que es, como la nada, el vacío, y lo confundimos con el concepto de Dios, el concepto de evolución, el concepto de conciencia superior, lo confundimos. Y no es eso. Recuerden que el concepto de Dios, el concepto de conciencia superior del universo son interpretaciones de la realidad que funcionan como respuesta a nuestra pregunta de evolución. No lo estoy negando, es que aquí no se niega nada, todo lo contrario, se confirma todo en esta teoría. Fíjense dónde pongo el no tiempo, aquí arriba, y la realidad que nosotros podemos comprender la pongo en un rectángulo. Nuestra realidad está dentro del no tiempo. Sin embargo, es una realidad física que se interpreta, por lo tanto, no podemos comprender el no tiempo. ¿Cómo no va a estar dentro del no tiempo? Si el no tiempo es todo. Y además, estar dentro de algo es incorrecto decirlo, porque no existe espacio en el no tiempo, ni tiempo. Sin embargo, la naturaleza de nuestra realidad es física, materia, matemáticas, números, medidas, leyes. Por lo que este dato nos revela que solo podemos ver o entender lo que vemos y lo que es interpretable. Y lo que es demostrable, si es demostrable, es interpretable. Lo que los científicos ahora pueden demostrar, quizás lo estuvieron intentando demostrar científicos del pasado, de lo que sea, del objeto que sea. Pero como no podían demostrarlo, no existía. El no tiempo no se puede interpretar, pues de hacerlo, es lo que he dicho antes, ya formaría parte de la realidad física y se convertiría en espacio-tiempo, que es lo que hacen por ahí muchas personas y tendencias, me gusta muy bien cada uno, pues tiene que estar en el lugar que le corresponde.
Como el ser humano existe para interpretar la realidad física, siempre se preguntará el por qué existimos. Lógicamente, ¿quién no se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué existimos? ¿Qué propósito hay en la existencia y más cuestiones? Estas preguntas son las que hacen que caminemos. Aunque nos lleven a algo malo, puedes estar metido o sumido en una depresión y acabar con tu propia vida porque no tienes respuestas. No pasa nada, estaba dentro del programa. Te la tienes que haber preguntado. Y es decir, el programa colectivo, cuando digo programa es el marco espacio-temporal colectivo, necesitaba de esas preguntas. Unos reaccionan de una manera, otros reaccionan de otra, otros, eso les hace ser más felices porque tienen un por qué vivir, una búsqueda. Otros ni se lo preguntan, dice, yo, aquí estamos para disfrutar y disfrutan, y otros crean, pues, se meten en tendencias y en corrientes como religiones, espiritualidad, y ahora hay muchísimas basadas en la ciencia, que son las que están ahora en tendencia, y se meten ahí para obtener esas respuestas. Entonces, ¿qué están haciendo? Interpretando la realidad desde ahí. Se trata de que interpretemos la realidad viendo que todo es una interpretación de la realidad. Esa es una gran comprensión, viendo y comprendiéndolo. Bueno, es el objeto de que yo haga estos vídeos, de que yo comparta con ustedes. Las respuestas de estas preguntas nos la da el cerebro, siempre bajo la referencia de la evolución. Es que no hay nada que no sea una referencia. Es decir, de no saber a saber, de no conocer a conocer, es que no puede haber una no referencia. Hay personas que hablan de la autorreferencia, por favor. Yo no soy autorreferente. Mi referencia está siempre en el colectivo, en el marco espacio-temporal que estoy viviendo. Siempre. Otra cosa es lo que yo trato y lo que estoy empezando a tratar en el arte de ser superior dentro del marco de lo de comunicación desde distinto. Eso lo pueden ver todo en cambioderealidad.com. El arte de ser superior trata de que usemos la referencia más superior, perdón, no se puede decir, pero lo digo, más superior que hay, tomando como referencia todas las demás, que son las que quedan por debajo. ¿Cuál es la diferencia? Que las que quedan por debajo, las personas que son referentes, es decir, que se refieren a ellas, no se dan cuenta, se creen que son la verdad. Sin embargo, tú las utilizas para tu bien y para ser superior a ti mismo, tener mucha más inteligencia, mucha más empatía, mucha más compasión y ser mejor persona. Sin embargo, las personas buscando ser mejores personas se meten en cuestiones con referencias que tienen otras vías, digamos, otros propósitos. Se consideran buenas personas. Eso lo hemos podido ver en las religiones. No significa que todo el mundo sienta lo mismo, pero sí la mayoría. Y me están entendiendo lo que quiero decir. Como el ser humano existe para interpretar la realidad física, siempre se preguntará el por qué existimos, ya lo sabemos, para qué propósito hay en la existencia y las demás cuestiones. Esto es importante, por eso lo repito. Por lo tanto, nos movemos hacia un futuro, evolucionando siempre, aunque no nos guste lo que estemos haciendo, aunque tengamos que pasar una guerra. ¿Por qué pasa la guerra? Bueno, evidentemente hay otras causas, pero eso nos deja siempre muy está buscando las causas de las guerras, que si el dinero, que si las armas, que si la política. Eso nos deja muy en la densidad, no nos proporciona ninguna libertad ni ninguna superación. Hay una guerra siempre con un propósito de mejora en un futuro, siempre, a nivel colectivo, aunque sea para pocos, como siempre ha sido. Es decir, para una minoría se tiene que mover una mayoría. Por lo tanto, nos movemos hacia un futuro evolucionado mejor en la línea de la experiencia lineal, que aquí pongo una flechita, la cual siempre estuvo esperando nuestro marco espacio-temporal para ser experimentada. Esto siempre está existiendo. Nosotros venimos a experimentarlo. Esto significa que cualquier descripción de la realidad o respuesta nos aleja del no tiempo. Tampoco hay que acercarse. Mientras lo buscamos en la misma pregunta. Por eso digo yo que cualquier interpretación de la realidad, cualquier búsqueda te aleja. Es decir, cualquier camino es un camino, pero no te lleva a la verdad.
todo lo contrario a lo que dicen, de cualquier camino va a la verdad, todo lo contrario, te alejan porque te estás preguntando. Pero es necesario que así sea. Por eso, ustedes mismos lo comprobarán que el primer vídeo, el que se llama Existe esta realidad, será visto por X personas y verán cómo va disminuyendo. Eso es un efecto en las visualizaciones. Es un efecto que yo provoco, pero que es coherente con lo que yo transmito. Si cada vez hubiera más personas, significaría que llegaría a más personas que lo entendieran, con lo cual no estaría transmitiéndolo bien y el resto de personas no estarían comprendiendo nada. Esto no es popular, no puede serlo. Nos aleja porque somos interpretación. El no tiempo no puede medirse. Las personas necesitan, en general, necesitamos una referencia fuerte para agarrarnos a ella. Y esto un poco te deja dónde me agarro, qué hago. Es lo que el concepto, ¿no? Que en la falta de concepto, la caída del sistema, como digo yo, del sistema emocional. Por lo tanto, no es para todo el mundo. Y no lo digo para ganar adeptos, todo lo contrario. Pues todo lo que he dicho hasta ahora es el concepto de evolución. Bueno, creo que con este concepto, con lo que he comentado, he podido explicar muchísimo de manera condensada de lo que yo estoy transmitiendo continuamente desde el 2012 con respecto al no tiempo. El no tiempo es inclusivo, si todo cabe ahí, porque todo es una interpretación de la realidad. Entonces, el no tiempo es como un ojo que ve que todo es una interpretación de la realidad, no es un camino, es una comprensión. Bueno, no sé cómo seguiré en el tercer vídeo. Todo esto pues pasará un tiempo hasta que haga el tercer vídeo. También dependerá un poco de las personas que vayan entrando y que esto les esté pues tocando. Y a ver cómo continúo, porque puedo coger cualquier vía para seguir explicándolo. Pero habrá pues algunos más, hasta llegar hasta donde queramos llegar. Si estás interesado en saber más, ya sabes que existe el espacio Percepción y no Tiempo, donde mi presencia, mi entrega es total, total, donde hay muchas horas de material, porque eso se inauguró en septiembre del 2017. Hay muchas horas de sesiones, escritos, preguntas, respuestas, y cada uno pues va a su ritmo y entiende lo que puede entender y, y ya está. Y yo ofrezco lo que yo tengo, lo que yo comprendo, un poco adecuándome también pues, a los participantes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado y seguimos adelante. Recuerda que todo lo que hago está en cambiodoralidad.com y sobre todo mi presencia y mis actualizaciones están siempre en el Facebook, en mi perfil personal, Ruth Morales, y en el perfil de la página Cambio de Realidad. A disfrutar. Venga, hasta luego.